Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar cuáles son las señales de alerta de la resistencia a la insulina. Cuando tenemos resistencia a la insulina nos solemos enterar casualmente, igual cuando nos hacen una analítica o nos detectan que tenemos diabetes tipo 2, hipertensión, y entonces empezamos a sospechar de que algo no funciona bien. Pero esa resistencia a la insulina probablemente ha aparecido ya mucho tiempo antes y podría ser la responsable, la causante de todos esos problemas de salud que nos van apareciendo, porque realmente se relaciona esa resistencia a la insulina con muchos problemas de salud que los vamos a ir viendo. Pero primero vamos a ver realmente qué es esa resistencia a la insulina de la que tanto se habla. Bueno, cuando yo como un alimento rico en carbohidratos, mi estómago, ya desde la boca empieza la digestión, pasa por el estómago y al intestino lo que le llega es principalmente glucosa, una molécula que se absorbe y pasa directamente a la sangre y que es el principal combustible, vamos a decir como la gasolina, de nuestras células. Esa aparición de la glucosa en el intestino activa los mecanismos para que esa glucosa pueda ir a las células de mi cuerpo para la obtención de energía. Imaginaros que es como si yo corto leña, la pongo en camiones y la tengo que repartir para que se queme en diferentes chimeneas. Esas chimeneas serían nuestras mitocondrias, para que os vaya sonando, que es una de las partes más chiquititas que está dentro de nuestras células y son las encargadas de obtener o de metabolizar esa glucosa para la obtención de la energía que necesitamos para mantener nuestra actividad física diaria. En esa activación, en ese reparto de camiones de leña, esas moléculas de glucosa, necesitamos un guardia de tráfico, alguien que dirija ese tráfico. Bueno, pues ese director del tráfico de glucosa es la insulina. Es decir, cuando mi cuerpo detecta, esas señales van muy rápido, detecta que como algo dulce, mi cerebro manda la señal al páncreas para que libere insulina. ¿Sabéis eso que siempre decimos, ¿no? Cuando comes dulce se genera un pico de insulina. Claro, mi cerebro da la señal al páncreas para que prepare a esos guardias que tienen que dirigir el tráfico de la glucosa que va a llegar para llamar a las fábricas y dejar pasar esa glucosa. La insulina en este caso podríamos decir que es como la llave que abre la puerta de las células para que entre esa glucosa. Cuando se produce resistencia a la insulina, esa insulina no hace efecto, es decir, es como si la cerradura no se abriese cuando está la insulina llamando a la puerta para que entre la glucosa, con lo cual la glucosa no entra en la célula y sigue circulando por la sangre. Cuando esa glucosa está en exceso, está elevada en la sangre, mi organismo, como no le gusta, lo que hace es transformarla en grasa corporal, porque es donde se va a almacenar. En lugar de estar circulando por la sangre, esa grasa se va a almacenar. ¿Dónde? Generalmente en todas las células de nuestro cuerpo vamos repartiendo, es decir, yo puedo acumular grasa en los brazos, en las piernas, en la cara, por todo el cuerpo. Pero en los casos en los que existe resistencia a la insulina, esa grasa tiene una mayor tendencia a acumularse en la zona abdominal, mucho más, en mucha más cantidad que en el resto del cuerpo. Cuando empezamos a acumular grasa a nivel abdominal, podría ser uno de los síntomas que nos hagan sospechar de esa resistencia a la insulina. Otros síntomas
que ya os digo que muchas veces no nos enteramos de esa resistencia a la insulina hasta que aparece otro tipo de enfermedad que podríamos asociarla, y en este caso, por ejemplo, síndrome del ovario poliquístico, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, hígado graso, todas ellas podrían tener cierta relación con la resistencia a la insulina previa, que puede haber estado durante años antes de que nosotros lo detectemos. Como os decía, si nosotros tenemos que estar alerta y saber detectar con tiempo esas señales, tendríamos que fijarnos en ciertas cosas. Una sería tener hambre después de comer. Es decir, si yo acabo de comer y al ratito seguido, no más de media hora, vuelvo a tener hambre o vuelvo a tener una sensación de necesidad de comer dulce, podría estar empezando a tener cierta resistencia a la insulina, porque ese mecanismo de pico súper alto de insulina que no tiene efecto en mis células, no cogen esa glucosa que ha llegado al cuerpo. Claro, esta insulina está altísima, necesito más glucosa y al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estoy con unas necesidades de tratar de comer dulce a todas horas, que realmente no es algo que mi cuerpo necesite, sino que es algo que está utilizando para aplacar o para calmar unas señales que están cortocircuitadas, casi podríamos decir. Así que esa sensación, evidentemente, de tener hambre cuando se acaba de comer no es normal, es que algo no está funcionando en mi cuerpo. Después de lo que os he explicado de lo que ocurre cuando hay resistencia a la insulina, que la glucosa no llega a entrar en las células de manera adecuada para la obtención de energía, como síntoma podemos sospechar que existe una falta de energía. Esa falta de energía está provocada, insisto, porque esa fuente de energía, esa gasolina, no entra o no es capaz de entrar en las cantidades adecuadas en las células para obtener esa energía. Por lo tanto, mi sensación de cansancio, de falta de recuperación, de que me falta energía, como que no recargo las pilas ni siquiera cuando como, es constante. Y esas sensaciones difusas de voy al médico y le digo es que estoy cansado, ¿qué pasa? Pues que no tenemos algo clarísimo, ¿no?, que podamos sospechar, y no se suele sospechar inicialmente de la resistencia a la insulina, sino de otras causas que podrían ser, por ejemplo, pues una anemia, o bueno, se puede pasar tiempo hasta que realmente se pueda detectar o se pueda sospechar que hay un problema con la insulina. Del mismo modo que esa sensación de cansancio o fatiga constante, tendríamos también dificultad para concentrarse. Uno de los principales lugares donde se consume glucosa de manera constante es en el cerebro. Nuestro cerebro es el órgano que más energía consume a lo largo del día, y esa energía proviene principalmente de la glucosa. Si hay resistencia a la insulina, esa glucosa no llega en cantidades suficientes, por lo tanto tenemos menos capacidad cerebral, podríamos decir, o de alerta o de concentración, es decir, funciones importantes que ocurren en nuestro cerebro. Así que también podría ser uno de esos síntomas asociados a una posible aparición de resistencia a la insulina. En otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de las mujeres principalmente, también podría ser una causa de infertilidad o de alteraciones menstruales. El síndrome del ovario poliquístico, por ejemplo, es muy típico que ocurra simultáneamente con una resistencia a la insulina importante. Por lo tanto, ahí también tendríamos que sospechar, en el caso de las mujeres, cuando aparecen ese tipo de problemas, tratar de buscar la causa de esa resistencia a la insulina para ponerle remedio, porque los síntomas, una vez que resolvemos esa resistencia a la insulina,
prácticamente desaparecen, así que mejora muchísimo también la calidad de vida. Y otro factor que se asocia muchas veces, bueno, realmente que no se asocia muchas veces a la aparición de la resistencia a la insulina, pero que muchas veces está relacionado, aunque a priori no lo pensemos, es la aparición de infecciones recurrentes, de estar todo el día enfermo, heridas que no se curan adecuadamente. Todo ello estaría relacionado también con esa resistencia a la insulina, por una razón, que es que esa resistencia a la insulina debilita de alguna manera o altera el funcionamiento del sistema inmunitario. Por lo tanto, las personas que desarrollan esa resistencia a la insulina tienen una mayor tendencia a caer enfermos y también una mayor tendencia a tener una peor curación, peor cicatrización, por ejemplo, de las heridas. Esto es muy típico, por ejemplo, en las personas diabéticas, algo que es perfectamente conocido, pero que no se sospecha cuando no hay diagnóstico de diabetes. Sin embargo, el primer paso previo a esa diabetes es una resistencia a la insulina que ya puede estar provocando esos problemas de salud y, por lo tanto, tendríamos que hacer una analítica, tendríamos que hacer un chequeo y comprobar si realmente aparece esa resistencia a la insulina que esté alterando ese funcionamiento del sistema inmunitario. ¿Por qué os cuento todas estas señales? Porque la resistencia a la insulina es reversible, yo la puedo curar, la puedo revertir. Por supuesto que la puedo prevenir también con un estilo de vida adecuado, que sería actividad física, lo mismo que repetimos siempre, y una dieta adecuada para mis requerimientos, es decir, que yo no tenga un exceso de carbohidratos refinados en la dieta, digo refinados especialmente porque son los que primero o más rápido llegan en forma de glucosa a la sangre y que le generan más trabajo por ese acceso brusco a mi páncreas con esa insulina y por lo tanto un consumo adecuado de carbohidratos en la dieta, y adecuado quiere decir adaptado a las necesidades de cada uno, es una buena forma de prevenir la aparición de la resistencia a la insulina. Así que algo importante a tener en cuenta. Los carbohidratos no son el demonio, no es imprescindible retirarlos de la dieta, pero sí hay que consumirlos con moderación o en las cantidades adecuadas para cada uno de nosotros. Y eso es algo importantísimo para mantener un buen estado de salud. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.